La verdad que, a ver, con un capítulo solo podemos estar un mes. Nosotros estamos tocando por ahí los puntos más importantes, pero cuando vos te metés en la palabra, a mí a veces cuando agarro una palabra yo la leo por primera vez y lo primero que digo, ay, no tiene mucho, nada siempre se ríe, tiene mucho para sacar. Y después empiezo a investigar y va, y cada vez más, cada vez más. No, llega un Y momento hace no un tiene, chocolate y digo, menos mal que no tenía nada. no tiene límite, porque, claro, porque en realidad, por eso es fundamental entender de que nosotros podemos leer la palabra de Dios de una manera superficial y podemos leer involucrándonos en la palabra. Cuando vos te metés adentro de la palabra y decís, no, yo no quiero leerla superficial, ¿qué es lo que hay acá? Entonces agarraste una palabra, no sé, mismo Nicodemo, empezás a estudiar quién era Nicodemo y ya te metés adentro de la palabra y vos te empezás a darte cuenta de que realmente la palabra es viva, como dice. Siempre acordándonos de eso, no estamos frente a un libro histórico, no estamos frente estamos frente a una palabra viva que se va renovando y que Dios va haciendo a través de esa palabra algo sobrenatural en cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a dar inicio a esta tercer clase del libro de Juan. Hoy vamos a estar con el Evangelio de Juan, el capítulo 3, ¿sí? Más que nada para que quede la grabación que le empecé porque ya arrancamos. Bien, así es. Bueno, y vamos a ir, leemos un poquito y lo vamos a ir desarrollando. Vamos a leer en principio los primeros 3 versículos y lo vamos a ir desarrollando. Dice así, a ver, ¿alguien quiere leer? Ahí, que lo tenga, los primeros 3 versículos con voz potente. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche, fue a hablar con Jesús. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. La segunda que hace con la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bien, vamos a Esto. Perfecto. Lo voy a leer de vuelta, también para la gente que está en el Zoom. Había un hombre llamado Nicodemo. Ahora vamos a desarrollar y vamos a ver quién era Nicodemo, ¿no? Un líder religioso. Nueva Biblia Viva dice un jefe importante de los judíos, ¿no? Exactamente, que era en realidad miembro del Sanedrín. Después les explico un poquito quién era el Sanedrín. El Sanedrín eran los 71 ancianos más prominentes, más supuestamente sabios, que formaban la cúpula, el Sanedrín, formado por los fariseos y los saduceos, que eran los que manejaban toda la parte de los códigos, de la iglesia, de la justicia. Había un montón de cosas que utilizaban ellos, ¿no? Este era Nicodemo. Ahora, aparece una noche, ahí ya vemos el primer indicio de que él no se quería dar a conocer. ¿Por qué? Porque era conocido. Y quería darse a conocer porque todavía no había en él no estaba en él el hecho del precio de pagar el seguir a Cristo. El seguir a Cristo iba a generar un precio si lo veía. Él todavía no estaba en ese crecimiento. Por eso dice, una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y acá vemos algo fundamental, ¿no? Es decir, él sabía y reconocía que Jesús era un maestro enviado por Dios. La pregunta es, ¿reconocía a Jesús como el Mesías? Una cosa es reconocerlo como maestro y otra cosa es reconocerlo como el Mesías. Lo mismo nos pasa a nosotros. Una cosa es reconocer a Cristo como mi Salvador y otra cosa es reconocerlo como mi Señor. Una cosa es reconocer a Dios porque es el que me da la vida y otra cosa es decir, no, yo lo reconozco porque Él es mi vida, Él es el que gobierna mi vida ya está rendida en Él, ¿no? Es esto como vulgarmente se conoce, ¿no? Esto de dientes para afuera, sí sabemos todo, pero en realidad estamos convencidos que realmente, ¿no?
Y vemos cómo Nicodemo, ¿no?, evidencia esto, ¿no? Porque cuando él habla, dice, sabemos que venís, sos enviado por las señales que hemos visto, ¿no? O sea, lo que lo atrajo a él, por decirlo de alguna manera, era lo que yo veo que... ¿Por qué? Porque era un hombre importante, porque era un hombre estudioso que sabía mucho de las leyes, de todo, ¿no? Y él entendía de que en algún momento iba a suceder y él estaba viendo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces él se acerca justamente por esto. Vemos que las señales milagrosas que haces son evidencia de quién sos, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a ver si sos o no sos, una cosa así, ¿viste? El planteo de Nicodemo. Claro, en la mente estaba el hecho de decir, no, vos sos Dios porque nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Ahora el tema de que si eso de la mente había pasado al corazón o no. Y la respuesta es que no había pasado. ¿Por qué? Porque si no, Cristo en el versículo 3 no le va a decir, bueno, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, que no estaba viendo el reino de Dios. No había nacido. Jesús no lo confrontaría con esta realidad enseguida, que él le dice, veo que lo que estás haciendo, ¿no?, es evidencia de que aparentemente sos el Mesías. Exactamente. ¿No? Aunque en realidad después dice la historia de que se termina convirtiendo en un discípulo de Cristo, que termina siendo martirizado, Dice también ahí en Juan 19:38 que él fue junto con José Arimatea, que bajaron los cuerpos, el cuerpo de Cristo, le dieron sepultura. Sí. Es decir, después termina la historia, termina bien, ¿no? Pero en ese momento él fue confrontado con algo. Vos conocés de Dios, vos reconocés, pero todavía no naciste de nuevo. Y vemos en este relato de Nicodemo también esto mismo que vimos la semana anterior. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con los judíos que le decían, bueno, a ver, este templo que Jesús les dijo, en 3 días lo reconstruye, y él hablaba de su muerte y resurrección, ¿no? Esta evidencia de lo sobrenatural de Cristo mismo, y acá Nicodemo lo enfrenta, ¿no?, con esta charla nuevamente, ¿no?, desde lo eterno, desde lo espiritual, tratando de hacerle entender algo natural. Así es. Y qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo todo esto que estaba pasando, porque acá Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y esto nos lleva a nosotros también a una reflexión, que es una cruda realidad. Nosotros estamos rodeados de personas que saben que Cristo es Dios, que reconocen que han nacido, que las enseñanzas vienen de Dios, pero no han nacido de nuevo. Es decir, el nacer de nuevo, acá lo pone en un lugar clave, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender de que el cristiano, si no tiene una vida que respalde ese nuevo nacimiento, muchas veces tenemos que replantearnos si realmente somos cristianos o no. Si realmente venimos y cumplimos una estructura religiosa, o realmente hay una vida que nos gobierna, que va más allá de nuestro saber. Por eso es fundamental el ver, ¿no? Este Nicodemo, como dijimos, que era totalmente una persona con muchísimos conocimientos, miembro del Sanedrín. Como dije, el Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, divididos en estos dos grupos, los fariseos, los saduceos. Uno eran realmente estudiosos y otros en realidad eran influencias. La selección de... Sería algo parecido como una Cámara de Diputados de hoy día. Sí, porque ahí se decidían muchas cosas. Y hay un presidente de la Cámara que sería Nicodemo. Claro. Exactamente, los cargos eran de por vida. Claro. Los cargos eran de por vida. Las funciones del Sanedrín eran interpretar la ley judía, era administrar la justicia, gobernar la vida religiosa y civil de los judíos y representar a los judíos ante las autoridades romanas. Es decir, era una función muy, pero muy importante, ¿no? Muy, pero muy importante en lo que tenían que hacer, ¿no? Es importante destacar que el Sanedrín no era una institución democrática, sino más bien una oligarquía compuesta por líderes religiosos y políticos. Este personaje fue el que se encuentra con Cristo en esa noche, y Cristo lo confronta de una manera como Cristo solamente lo puede hacer, ¿no?
Ahora, la pregunta es, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿No? Tienes que nacer de nuevo. El versículo 4. Y es interesante ver de que Jesús acá ya venía, a ver, recordemos algo, los capítulos fueron puestos por el hombre, ¿no? Ese orden de capítulo, versículo. Claro, este Nicodemo que aparece en este versículo, en este capítulo 3, aparece debido a las señales milagrosas, ¿no? Ahora es interesante ver cómo terminó el capítulo anterior para poder ver este conector, ¿no? En Juan 2, 23 al 25, fíjense lo que dice el capítulo anterior. El primero lo tenga, a ver. Mientras estaba en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre al ver ¿qué? Las señales que hacían. ¿Qué más? En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Exactamente, ¿no? Fíjense, ahí pegado a eso aparece Nicodemo. Es más, hay versiones que el encuentro con Nicodemo comienza ahí. Por ejemplo, en NTV, la Biblia NTV, comienzo de Nicodemo empieza en Juan 2.23, no en el capítulo 3. Porque lo sitúa en todo un contexto en el cual la gente se acercaba a Cristo por las señales y entre esa gente apareció Nicodemo, ¿no? Ahora, qué interesante esto que Cristo le dice. Nicodemo, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver ese reino que estás hablando, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, versículo 4 dice, ¿qué quieres decir? Le respondió Nicodemo. Y exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús lo comentó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se nieguen a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre fue el que bajó del cielo, ¿no? Y acá hay una retórica muy interesante, ¿no? En Jesús hablando con Nicodemo y diciéndole, Nicodemo, a menos que nazca del agua y del Espíritu, está frito, no podés hacer nada, ¿no? Y acá, bueno, hay una pregunta Para todos nosotros. ¿Qué es? ¿A qué refiere cuando Jesús le plantea esto a Nicodemo, diciéndole, primero, ¿cómo sucede esto, no? Le dice, debes nacer de nuevo. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cierto? ¿A qué se refería cuando dijo el que no nace del agua y del Espíritu? Vamos con la primera parte, ¿eh? ¿Qué es lo que significa cuando dijo Jesús, el que no nace del agua no puede entrar al reino de los cielos? O acá Dios pone dos condicionantes, es decir, vos tenés que nacer del agua y tenés que nacer del Espíritu para poder ser salvo, para poder entrar en el reino de Dios. Bueno, ¿qué significa nacer del agua? ¿Qué opinan ustedes? Para nacer. ¿Qué encontraron? ¿Qué estuvieron? Tenía que morir. Primero tenía que morir para nacer. Claro, a ver. Pero ¿a qué refiere nacer del agua? A dar testimonio. O de agua. El bautismo en agua. El bautismo en agua. Que era como siempre se dice o se dijo, capaz que estoy equivocado, pero Sí. el pasar por el agua era volver a nacer. O sea porque que- ahí se dejaba la Vos misma vida. decís bautismo en agua. Bien, claro. Bien. Los demás, Yo ¿Más? publico testimonio. Arrepentirse de los pecados. ¿Para cómo? Arrepentirse de pecados. Arrepentirse.
Los demás, Diego, dijiste, Público testimonio. público testimonio. Testimonio. Ya si era pasar por agua en esa época así. Ahí recordemos que está hablando Jesús ya en el nuevo pacto, no es que estaba obligado a practicar rituales judíos de aquel tiempo. Si bien Jesús vino en la ley y se estableció en la ley, todo lo que proponía Jesús era la gracia, lógicamente, Y por eso fue en contra, entendiendo ¿no? de cómo hablamos, cómo arrancamos en estos dos primeros versículos, esto de el hablar de Jesús era de cosas espirituales constantemente que los demás no podían comprender porque uno como ser humano, lógicamente, piensa desde lo racional, ¿no? Mirando desde esta perspectiva, con estos lentes. Sí. No sé, Cristo, o sea, porque después en algún momento él mismo dice yo soy el agua. Puede ser también, sí. A ver, lo que sí vamos a buscar es lo que no es. Ahora vamos a ir desarrollando, hay muchísimas, esto tal vez hemos hablado ahí con Alberto mano a mano, con otro pastor de Mar del Plata, porque hay muchas posibilidades de lo que puede ser, pero sí tenemos que establecer lo que no es. Y acá no se refiere al bautismo, esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque si se referiría al bautismo, De agua. significa que aquella persona que no está bautizada en agua no es salva. Tan sencillo como eso. Porque acá dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces aquella persona que no fue bautizada, ¿qué pasa? No entra en el reino. Le predicaste a alguien en el hospital o alguien que tuvo un accidente, recibió el Señor, no sé qué, pum, no se bautizó y falleció. Y esto iría Pero bueno, no se bautizó, digamos. claro, y esto iría en contra de qué? Iría en contra de que la salvación es por fe y no por obras. Iría en contra con eso. Tenías que hacerlo porque si no. Es más, Cristo al que estaba muerto, al que pecador estaba- que estaba al lado de la cruz, que le dijo, de cierto te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso. bajarás, te bautizarás, después subirás de vuelta y estarás. Ahí vienen los chicos a buscarte para Bajaste, bautizarte. bautizaste y vuelves a subir a la cruz Claro, y te seguís crucificándote, ¿no? Entonces, ahí es donde entendemos que el bautismo No refiere a, entonces, A este, ¿no? ese Sino nacer que de agua, entonces Jesús no. mismo le dijo, hoy estarás conmigo. Claro. Porque le dijo, yo necesito estar con vos. O sea, como que se arrepintió. Claro, uno se arrepintió. el otro no. José, O sea, yo lo resumo de esta manera, del nacimiento que le estaba hablando a Nicodemo, porque hay algo que es tajante, dice, yo te aseguro en esta versión, ¿no? claro, La nueva versión internacional, quien no nazca del agua y el espíritu, o sea, quien no nazca a través de él, no puede entrar al reino del cielo. O sea, ese es el criterio del nacimiento. Claro. El nacimiento que tenemos nosotros es a través de su vida. Y él es agua y espíritu. claro. Bueno, Sí, también porque del espíritu es eso. claro, Podría ser. bueno, les digo por ahí a qué me inclino más yo. Cuando Jesús está diciendo el que no nazca del agua, lo que está diciendo simplemente es un nacimiento natural. ¿Por qué? Nosotros nacimos del agua porque nosotros nacimos de una bolsa llamada, ¿cómo se llama? La bolsa amniótica, No, líquido. donde está el líquido amniótico, que llega a haber más de 1 litro, porque estuve estudiando todo el tema, más de 1 litro de líquido en la semana 32, es decir, nosotros estamos cubiertos de agua, salimos del agua y entramos en una vida natural. Cuando Jesús se refiere de esto, se está refiriendo de un nacimiento natural, porque fíjense lo que dice el próximo versículo, léanlo con entendimiento, el versículo 6. Versículo 6. El versículo 6, ¿qué dice? ¿Ven? Ahí mismo te lo está contestando. Los que nacen de padres humanos son humanos. Los Claro. que nacen del espíritu son espíritus. ¿No ves que acá te está dando los dos nacimientos? El versículo 6 en NTV dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, el primer nacimiento, el que nació. Ahora, el espíritu, la vida espiritual nace por el Espíritu Santo. Acá donde habla del segundo nacimiento. Por eso Jesús le dice, el que no nace de agua y el espíritu no puede entrar. Es decir, siempre tratando de llevar este paralelismo entre lo eterno y lo temporal.
O sea, vos naciste de tu papá y tu mamá porque inclusive él le cuestionaba, "Ay, ¿cómo yo siendo una persona adulta voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre?", ¿no? E inclusive se lo planteó y todo, como diciéndole, me estás haciendo reír, ¿no? Y cómo Jesús hacía este paralelismo constante entre lo eterno y lo temporal, ¿no? Y él decía, no, el que nace de agua y del espíritu, es decir, sí, vos naciste de tus padres y está perfecto. Ahora, tenés que nacer en tu espíritu, lo que nace del hombre es hombre, ¿no? Vimos cuando en Génesis Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y en Génesis 2, cuando Adán ya después de haber pecado tiene su primer hijo, lo hizo a la imagen de Adán, no era la imagen de Dios ya. Bueno, es decir, el hombre replica lo natural, el agua, pero el espíritu de Dios se replica a través de su espíritu. O sea, yo no puedo recibir el espíritu de Dios a través de alguien, sino a través del único que tiene la autoridad para darme vida. Y acá donde lo lleva a un plano más complicado, ¿no? Porque dice, bueno, está bien, perfecto, tenés nacer el agua, lo natural, lo visible, el ser humano es líquido, creo que un 70%, sí, creo, ¿no? Entonces, pero el nacer en el espíritu ya es otra cosa, ¿no? Y en el versículo 8 lo lleva a algo más complicado, porque dice, el viento sopla de donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes, fíjense esa palabra, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Es decir, no hay una explicación exacta de cómo nacemos en el Espíritu, pero sí sabemos que hay, y que nacemos del Espíritu, y que en el momento en que uno, con todo el corazón, se arrepiente y se da cuenta de que su vida sin Cristo no existe, le decís, Dios, yo quiero que vos seas realmente mi Salvador, mi Señor, algo se produjo internamente. Hubo una naturaleza que empieza a crecer adentro nuestro y empieza a gobernarnos. En ese momento. La naturaleza espiritual. Ese es el nacimiento del Espíritu. ¿Puedo aportar algo? Sí. Porque yo me quedé un poquito con el yo te aseguro. O sea, Jesús es tajante con esto. Esto tira por abajo, digamos, a todo lo que se llama religión. Llámenle sectas, las que quieran, que se hablan que van a pasar, pero si no hay un nuevo nacimiento, es imposible que puedan tener la salvación, ¿no es cierto? Y esto me hizo acordar una vuelta hablando con un muchacho, y el muchacho tenía como 15 años más o menos en Cristo. Y este tema no lo tenía resuelto, porque él se ponía tajantemente, decía que no, que la salvación dependía de Dios de acuerdo a, qué sé yo, si vos habías hecho muy buenas obras, que nosotros no éramos ricos, no, nosotros no somos. Pero si no aceptás a Cristo, no nacés de nuevo, no podés entrar al reino. O sea, porque muchos creen, no, yo estoy orando por esa persona y no, pero si no aceptas a Cristo se va al infierno. O sea, que ser una buena persona no es una condición para entrar al cielo. No, ni hablar. No, claro. Por eso Jesús deja muy marcado esto, ¿no? La desestructura, ¿no? Que es lo que en realidad nosotros como seres humanos decimos, no, tenés que hacer la oración de fe, tenés que ir a la iglesia, ¿no? Ahora entendemos que la iglesia somos nosotros, que estos edificios hermosos que nos proveyó Dios es para congregarnos, pero la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero entendemos de que ahí Jesús dice, bueno, no se trata de que si hace la oración de fe o no hace la oración de fe. Si estás en un auditorio, si no estás en un auditorio, si el lugar que estás es santo o no es santo, si estás en la esquina, en la farmacia o en el shopping. No importa, te está diciendo Jesús. Porque dice, si el viento sopla, ¿vos escuchás el ruido? Sí, pero ¿sabés de dónde viene y dónde va? No tenés idea. Bueno, ¿de qué se trata? De que el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que puede hacer la obra es Cristo mismo en cada uno de nosotros. ¿En dónde? No importa en dónde. ¿En qué ocasión? Arriba del camión. No importa. Arriba del camión. Arriba pintando no importa. Dios porque Dios no quiere que nos estructuremos. Y acá es donde vemos muy claramente cuando Jesús le dice, no se trata de las estructuras. Se trata de la disposición a que yo sea el que intervenga, ¿no? Qué interesante el tema tocó la pastora. ¿Cuántas veces en otro momento nosotros decíamos, llevé a 2 personas a los pies de Cristo? Sí, porque hicieron la oración de fe y lo declararon. Es como que si no hacían la oración de fe, no eran salvos, ¿no? ¿Y qué pasaba con el mudo? Y era condenado al infierno, porque no podía hablar, o lo tenía que hacer caro. Entonces, fíjate es increíble, ¿no? Porque pensábamos, lógicamente que está la base ahí en Romano, pero pensábamos que un acto en sí generaba la transformación.
Y en realidad no hay ningún acto que pueda generar una transformación, porque la transformación se genera por una intención radical interna. Inclusive ese acto de llevar a la gente a hacer la oración de fe eran perlas para los patrones. Claro, exactamente. Claro, para Te mí tocaba el ego. recompensa encima. Te tocaba el ego porque sí, decís, ya está. Por eso acá dice, nadie puede explicar quién nace de nuevo. Nadie puede explicar quién nació. Vos podés a una persona estar hablándole y pensaste que no te escuchó e internamente tuvo una convicción que fue a la casa, lloró y vos por ahí pensaste que tiraste perlas al chancho, pero esa persona, y hay otra persona que agarró, hizo la oración de fe, te agarró y te dijo lloró de todo. Y vos... todo el evangelio de memoria y no pasó nada. ¿Entiendes? Por eso es tan importante comprender Hay algunos versículos para poder tener también, recuerden que toda doctrina se basa en 3, mínimo. Bueno, acá hay muchísimos más que hablan justamente del nacimiento del Espíritu. Leamos un poquito Juan, para los que mismo, anotan. Juan 1:12 al 13, ya el primer capítulo nos hablaba de esto. El primer capítulo de Juan ahí, ¿qué dice? Dice, pero a todos los que creyeron en Él, no hicieron algo, a los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, hablando de estos que creyeron, versículo 13, nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Ven? Acá los dos nacimientos nuevamente claros que están en la palabra, ¿no? Después hay otra, 2 Corintios 5, 16. Todos los del Zoom, si tienen alguna pregunta, algún aporte, escriban ahí en el chat y lo hablamos. Vayan poniendo deditos, si se está escuchando bien, si se está entendiendo. Bien, 2 Corintios 5, 16. Voy a leer una versión que me encanta, que no la tiene usted, porque es la MSG, que es la NBI, pero de Estados Unidos, que la uso un montón. Se llama El Mensaje, se la leo. Ahora miren lo que dice, no evaluamos a las personas por lo que tienen o su apariencia. Una vez miramos al Mesías de esa manera y lo entendimos todo mal, como sabes. Ciertamente ya no lo miramos de esa manera. Ahora miramos hacia adentro. Y lo que vemos es que cualquiera que se une al Mesías tiene un nuevo comienzo. Es creado de nuevo. La vieja vida se ha ido, surge una nueva vida, ¿no? Hay una realidad indiscutible de que hay una nueva naturaleza interna. Ahora, esa nueva naturaleza no es que borra el pasado, y esto es importante recalcarlo, ¿no? Tengo 200.000 problemas, un montón de cosas, sos en Cristo, ya está, todo nuevo. Sí, pero al otro día seguís teniendo los mismos problemas. Pero yo nací de nuevo, sí, naciste de nuevo, hay una nueva naturaleza, pero hay una cuestión. Hasta que esa naturaleza no te gobierne, hasta que no esperes el proceso y le des crecimiento a esa naturaleza, vos seguís siendo un carnal con una naturaleza divina. Minúscula, pero divina. Porque a veces se pasaba esto, ¿no? Entonces, no, ya está, yo soy de Cristo, todo lo viejo pasó. No, pero ¿cuánta gente se convirtió a Cristo y sigue con los vicios? Tú decís, pero ¿qué pasó? Y pasó de que ahora tenés que empezar en un proceso. Llega un momento que vos vas a empezar a dejar todo. Ahora, no es en lo exterior. A veces personas dicen, no, ahora tengo que dejar todo y tratan de dejar todo por la fuerza, que no lo pueden contener, no lo pueden mantener. ¿Por qué? Porque con tu fuerza o voluntad no puedes hacer crecer un espíritu que está internamente dentro tuyo. Es a través de la vida del espíritu y del alimento que va a hacer que puedas gobernar. Porque tu fuerza o voluntad, ¿cuánto puede durar? ¿Una semana? ¿10 días? Ahora, cuando Dios te gobierna, es distinto. Tito 3.5. Tito 3.5. Bien. Gracias, Claudia, por ese dedito. Bien ahí, bien ahí. Bueno, Tito 3.5 dice, Jesucristo nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva
por medio del Espíritu Santo. A ver otra versión, lee la versión tuya, Marcelo. ¿Qué versión es ella, la que tenés? ¿A vos sí? Mariana, ¿qué te dije? ¿Marcela? Ah, perdón, Mariana. Yo no hay ninguna Marcela. Con M Yo empezar. estaba leyendo ahora la NTV. Ah, La misma, no es la misma. Sí, es la misma. la misma. Bueno, la cambio a ¿Y la Reina Biblia? Valera. ¿La Biblia de papel que tenés? Reina Valera. Ah, Reina Valera. Nos salvó no por obras de justicia de nosotros, que nosotros hubiéramos hecho, sino de su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Exactamente. Bueno, ahí aparece una palabra re importante que es la regeneración. Que la regeneración es tan profunda esa palabra porque habla de generar de nuevo, pero no de generar de nuevo porque algo es usado y lo hago nuevo. No, porque se genera algo nuevo con una nueva naturaleza. Una nueva vida. Una nueva vida en la palabra de ahí. Qué interesante, ¿no? Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Todo bien, Carlos? Bueno, ahora fíjense el versículo que sigue, versículo 14 y 15. A ver, ¿quién lo quiere leer? Con voz potente. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan que en el instituto estuvimos viendo la sombra y los tipos? Y justo este tema, la de la serpiente estaba entre uno de esos, ¿no? ¿Alguien recuerda a qué es sombra y tipo? Para poder contarlo. De cómo aparecía Jesús en el Viejo Testamento. Exactamente, esa era la sombra de Cristo, porque hoy, o sea, lo vimos real luego de que anduvo en la tierra, exactamente. Quiero ver si alguno Bien, se acordó. perfecto. Quiero ir un cachito a esto que pasó, ¿no? Que Jesús está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, bueno, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, ese es el acto y a lo que Él vino a hacer. Él vino a morir, Él sabía que venía a morir, a entregar su vida en rescate. Ahora, eso ya estaba anunciado desde el principio, ¿no? Desde Génesis 3.15 ya en realidad estaba anunciado la primer sombra y tipo de Cristo. Ahora, esto está en Números 21.8, lo que está hablando Jesús. Dice, el Señor le dijo, Números 21.8 y 9, dice, el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Alguien tiene otra versión para leer? Versículo 8 y 9, con voz potente de este Otra mismo. versión que no sea NBI. NBI. ¿NBI tenés? Sí, yo leí NBI. A ver. Yo tengo acá la PDT, pero dice. ¿Lo leo? Sí, léelo. Sí, mira. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste, todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. Bien, acá, bueno, esto sabemos que es una sombra y tipo de Cristo. Es interesante acá recalcar, ¿se acuerdan cuando hablamos de las versiones de la Biblia? Algo que dijimos que una de las versiones más fidedignas, porque viene del original hebreo y griego, es la NBI. Mucho más inclusive que la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la Reina Valera agrega a veces palabras que no están en el original. Inclusive, vos que tenés Reina Valera, leé un cachito del versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta,
cualquiera que fuere mordido y mirare en ella vivirá. Exactamente. Bueno, hazte una serpiente, ahí dice ardiente. Hay muchísimas versiones que dicen venenosa. Fíjense que por ahí la tienen. Hazte una serpiente venenosa. ¿Por qué? Porque todas las serpientes que estaban ahí era venenosa. Pero en el original, la palabra ardiente y venenosa no aparece en ningún lado. Porque Dios ya le estaba dando a Moisés la sombra y tipo de Cristo. Y Cristo no es alguien venenoso, al contrario, Él va a traer vida. Fíjense, porque estaba estudiando este original, de donde viene la palabra, y viene la palabra la palabra hebrea es Nahash Nehoshet, que literal significa serpiente de bronce. Hazte una serpiente de bronce, no una serpiente venenosa, ¿no? Mientras que otras versiones, ¿qué versión tenés ahí vos? NBI, bueno. La TLA dice serpiente de bronce. Serpiente de bronce. La NTV dice venenosa. ¿Cuál? La NTV. NTV dice venenosa. ¿Alguna más? Y la BH. ¿la Dios habla hoy? No. No. Ah. La BH. Es interesante porque ustedes dicen, bueno, es una palabra. Se sobreentiende de que eran todas venenosas y que Dios le pidió que levanten una serpiente venenosa. No, Dios no le pidió que levante una serpiente porque era un tipo de Cristo. Ya cambia la esencia de la idea en realidad, porque en realidad eso era tipo y sombra de Cristo. Entonces si era tipo y sombra de Cristo no era venenosa. Tiene que ser una serpiente de bronce, ponerla en alto y cuando miren se serán sanos, ¿no? Entonces de ver a Cristo, de ver a la cruz. Es interesante definitivamente la estatua, como dice, de serpiente no implicaba nada, que sea venenosa, que sea ardiente, que sea, porque era una... No sabés nada. El NBI Ahora no se dice puede creer creciendo, bronce, hubiese crecido, o sea, no dice que es hecho una venenosa, serpiente dice viva. Dice, el Señor me dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta, Claro. todo lo que se han mordido y la miren, vivirán. No, porque en el versículo 9 dice, entonces Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso en un asta y los que estaban mordidos, pero no dice Tenemos que venenosa. tener cuidado con la versión que leemos porque... A ver, esto no es para generar temor. ¿Por qué? Porque esto te das cuenta cuando empezás a estudiar la palabra y te metés de dentro. Si vos lees esto y lees si es venenosa o venenosa, no va a ser la diferencia. Pero cuando vos lo empezás a estudiar, vos necesitas analizar palabra por palabra, y ahí es donde sí necesitas una versión que ni tenga de más ni tenga de menos. Porque una palabra de más, que en Romanos también pasa, hay varios ejemplos donde Reina Valera agrega palabras de más que NBI del original no la tiene. Recordemos que Reina Valera es una traducción que le hicieron los monjes, ¿no? Casidoro, exactamente, y Valera. Entonces, mientras que NBI lo sacaban del original. No es para volvernos locos porque yo leo todas las versiones, me gustan todas. La que más me sé de memoria es Reina Valera, porque me han adoctrinado con Reina Valera. Aprendí toda la vida con Reina Valera, así que me lo sé de Reina Valera, pero sí. Pero en realidad uno lo hace todo. Es interesante también este detalle, ¿no? De bronce. ¿Por qué de bronce? Simboliza justicia y purificación en todo lo que es la palabra de Dios. Ese de que sea levantada en un asta, lógicamente simboliza la crucifixión de Cristo. Después dice, el que la mire vivirá, ¿no? La instrucción de Moisés de que la gente miraba la serpiente de bronce para ver y era sanado, ¿no? Simbolizaba que la fe en Cristo, la fe, el que miraba a Cristo, el que lo veía, fuente de vida eterna, era sanado, ¿no? Y acá también hay una sustitución para poder entenderlo. La serpiente de bronce sustituía a las serpientes venenosas que estaban matando al pueblo, al igual que Cristo sustituyó a una humanidad con un pecado original que merecía la muerte. Y qué interesante, porque el pecado original viene por una serpiente, ¿no? No es casualidad. En la palabra no hay casualidad, ¿no? Esa serpiente que introdujo un pecado y que hizo que, como dice Romano, todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos de eso. Exactamente. Seguimos. Versículo 16. ¿Querés seguir leyendo? Dice, bueno, y acá donde está nuestro pero tan clamado versículo. Porque de tal manera Reina Valera, ¿ves? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha Reina enviado a Valera. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, qué importante eso de la ley, es la ley de la primera mención, que te queda grabado mucho más
todo lo demás. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Bueno, hemos hablado de esto, pero es importante recalcarlo y recordarlo. Dios no amó a sus hijos. Dios no amó al cristiano. Dios amó a todos. Por eso nosotros, ¿quiénes somos para no amar al mundo? A veces nos han puesto ese estigma de decir, no, el mundo es mundano, No te es juntes pecado, con los mundanos. es todo. Y si vos tenés esa mirada nunca vas a cambiar nada. Dios fue el que amó al mundo, por eso entregó a su Hijo. Nosotros tenemos que amar al mundo. Por Lo eso importante es que el mundo no te cambie a No vos, te que vos lo cambie, puedas sí. cambiar. Amar una cosa y vivir Ahora- en el mundo, o sea, compartir con los del mundo otra cosa. Claro, por eso amó al mundo y se entregó a su Hijo. Nosotros tenemos que amar el mundo y entregar nuestra vida para que ellos puedan conocer la vida, puedan conocer la verdad, ¿no? Claro, y siempre tratando de seguir lo que Dios estableció, ¿no? En su palabra, porque en el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? Es esto que, si lo está aclarando, es para que nadie se confunda, ¿no? Dice, no, porque primero dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, ¿no? Entonces Dios, acá aclara, Juan dice, pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, ¿no? Y esto es esencia de amor de Dios constantemente, ¿no? En todo su esplendor, ¿no? Dios vino a salvar el mundo. ¿El mundo está perdido? Sí, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en transgresiones, dice un montón de cosas en las que uno en verdad estaba muerto por donde nos mires, ¿no? Sin embargo, Dios vino con ese amor eterno para salvarnos a todos. Y no para decirte, porque vos vos no sé, vos no sé. No. Dios dijo, yo no vengo a condenar a nadie. Doy a mi Hijo por amor, y es ahí en donde Dios dice, yo no te condeno. A partir de ahora caminemos juntos, ¿no? Y entender de que nosotros en realidad estamos respondiendo a su llamado. No es que, es porque yo un día decidí seguir a Cristo, y no es porque yo decidí, sino porque en realidad Él me alcanzó a mí. Dios fue el que hizo y proporcionó todo para que yo esté acá, ¿no? Las Escrituras en varios versículos nos habla de esto, ¿no? De que Él es el que nos vio en el vientre de nuestra madre, ¿no? Que estamos acá no por decisión humana, sino por decisión espiritual, o sea, por lo que Él ya diseñó. Entonces, si Él amó al mundo, entregó a su Hijo y no vino a condenar al mundo, y yo soy hijo de Dios, primera premisa, no debo condenar a nadie. Y qué interesante esto, porque esto nos pone a nosotros en un lugar donde la meritocracia no existe. No. Porque en el momento que yo digo, yo decidí aceptar a Cristo, o me pongo yo como que yo fui el genio que le dije a Cristo, está bien, acá tenés este guerrero para pelear, ¿no? Cuando yo me pongo desde ese Dios lugar, de la vida. claro, cuando yo me pongo desde ese lugar, me pongo desde un lugar donde el mérito es mío, cuando en realidad el mérito no es mío, Él es el mérito es de Él. Por eso, ¿de dónde te pone Dios? Te pone de un lugar de gracia, es decir, de gracia lo recibiste, da de gracia. No da porque no des ni haga por una cuestión de mérito, sino por una cuestión de gracia. Vos no hicimos nada para estar en este lugar. Por eso la meritocracia no sirve, no existe. Y tenemos que tratar de sacarnos ese chip. Yo no me levanto a la mañana y lo primero que hago es orar porque necesito que Dios haga algo, ni por una cuestión de mérito. No, yo lo hago porque entiendo que es lo que me conviene, porque lo necesito yo, no porque Él lo necesita. Tener que cambiar nuestra mentalidad desde ese lugar nos hace caminar desde un lugar más sano, desde un lugar más auténtico, de un lugar más real, y nos hace justamente poder permanecer donde Dios nos quiso poner. El versículo 18, ustedes frénenme si tienen alguna duda, algún comentario. Dice el versículo 18, que es interesante, porque dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Acá esta palabra me generaba un poco de problema, porque digo, a ver, el que no cree
tendría que decir el tiempo verbal, será condenado. No, ya ha sido condenado en pasado. ¿O no? Sin embargo, estaba estudiando un poquito esto, claro, se debe al verbo griego que se utiliza acá, que está conjugado en estado perfecto, ¿no? Que indica una acción que se completó en el pasado y que tiene implicancias y efectos continuos en el presente. En este contexto, ya ha sido condenado se refiere al estado actual de condenación espiritual de quien no cree en Jesús. Es decir, desde que nacimos, nosotros ya hemos sido condenados. Esa es nuestra. Por eso dice, el que no cree ya ha sido condenado. No es que será condenado, ya ha sido condenado porque desde el pecado natural, vos ya tu origen es una condenación, ¿no? De ahí es donde nos libra Cristo, ¿para qué? Para traernos y sacarnos de ese estado de condenación. Todas estas cosas son tan importantes porque ahí es donde nace un corazón con gratitud. A ver, nosotros a veces agradecemos muchísimo cuando podemos comprar el auto 0 kilómetros y todo lo que ustedes quieran, pero ¿cuánto más tenemos que agradecer cuando nuestros ojos y nuestro entendimiento reconoce que Dios me libró de una condenación eterna? Dios me libró de un destino, yo iba camino a darme contra la pared, yo iba camino a un abismo y Dios me rescató. Y me rescató después de haberme gritado una y otra vez, vení, 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 hasta que por fin me di vuelta, lo acepté y ¡pah! Me reaccioné y me sacó. Y eso es lo que nos tiene que poner a nosotros, qué tremendo. ¿Cómo no podemos tener corazones agradecidos? ¿No? Cómo a veces las situaciones y las circunstancias que vivimos temporales nos nublan de las riquezas que tenemos espirituales. De lo que esencial debemos ver. Qué que tremendo, es esencial ¿no? ver, ¿no? Seguimos hasta acá. ¿Algún comentario, algo por decir? Osvaldo, te veo muy callado. ¿Algo para contar? Amén, aleluya. Allá, chicos, ¿todo bien? ¿Algo para contar? ¿Nada? Bueno, continuamos entonces. Dice, esta condenación se basa en... Estoy leyendo en la versión NTV, para que alguno, si me quiere seguir en la misma versión. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, ¿no? Acá donde entendemos que hay personas que no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque no quieren dejar lo que les gusta y que saben que está mal. Porque saben que al acercarse a Cristo, automáticamente lo que ellos están ocultando y quieren abrazar va a ser descubierto. Y en realidad es un engaño mismo del enemigo, ¿no? Y hablábamos de esto, tantas reuniones que tuve, ya no te falta. Pero hablábamos de esto de que el enemigo a veces vos llegás a Cristo y no quiere que en realidad veas cuál es la verdad, ¿no? Y entonces venís a Cristo y en realidad decís, no, porque yo no soy suficiente, porque yo no soy buena persona, entonces no voy a ir más porque Dios no me va a querer como soy. Y en realidad Dios te ama así como sos. Y en realidad sí tenés que seguir creciendo en Cristo para que todo lo que vos sos ya no sea más y seas lo que Dios quiere que seas. No, porque yo sé que no puedo hacer esto, porque no puedo, porque... Y no, y está buenísimo que te diste cuenta que no podés. ¿Para qué? Para que sea Cristo. Y no, pero yo tengo un montón de errores. Buenísimo que te diste cuenta que son errores para que Dios pueda transformar eso que está en vos, ¿no? Y esto de que empezar a dejar de que esa nueva vida realmente empiece a hacer lo que debe hacer, ¿no? Y el enemigo muchas veces nos tiene nublado con que no podés, no sos, no esto, no, y nos quedamos, no, me quedo porque no, como yo no doy a la medida, y en realidad no tenemos que dar a ninguna medida, porque la medida del varón perfecto es Cristo, y todos vamos camino a eso, mientras que su vida empieza a crecer en nosotros, ¿no? Entonces, a veces el enemigo hace eso, ¿no? Como que nubla nuestro entendimiento y no podemos darnos cuenta a cuál es la verdad, ¿no? Y que Dios nos dé esa luz para ¿qué? Para no ser como el ejemplo que está dando, ¿no? No se quieren acercar por miedo a que sus malas acciones se descubran.
mejor si se descubre, para que Dios lo transforme, para que todo eso sea absorbido Pero por la eso, cruz. por eso hay personas que no cambian porque no quieren realmente. No hay una intención verdadera interna de decir yo quiero cambiar, quiero cada vez mejor. Hay personas que vienen esperando escuchar lo que necesitan o lo que quieren escuchar y no lo que realmente Lo que Dios les Dios quiere quiere hablar. hacer, sí. Y cuando son confrontados con algo, automáticamente se van. Por eso es tan importante poder comprender de que aunque nos duela, tenemos que ser confrontados a la luz. Aunque no nos guste, sigamos avanzando hacia la luz. Que la luz automáticamente derrita todo lo que no es de Él. Porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos realmente manifestar a Cristo. Entendiendo esto que decía la pastora, Dios nos ama siempre. ¿Cuántas veces nos pasa de que a veces tenemos una situación que sabemos que metimos la pata, no sé, con lo que sea, y vos cómo te sentís? ¿Te sentís de que Dios no te está amando tanto como esa semana donde estuviste orando un montón y estuviste ahí caminando sobre el tercer cielo y ahí te sentís como que Dios te ama? Y en realidad es un error. Si Dios amó tanto al mundo, que en el mundo estaba el violador, el pecador, estaban todos esos, ¿cómo no te va a amar a vos? El amor de Dios no tiene condición, el amor de Dios no se limita a lo que uno hace. Él nos ama más allá de lo que nosotros podemos hacer, seamos el mejor o seamos el peor. Desde ahí donde nos tenemos que ver nosotros. Porque si nosotros nos vemos desde ese lugar, nuestra identidad siempre va a estar en juego, siempre va a estar en riesgo. Porque vamos a estar bien de acuerdo a si venimos con buena semana. Porque voy a sentir que Dios me ama y me voy a amar yo y me voy a aceptar yo. Pero la otra semana donde vengo para atrás estoy complicado. Y esa no es la realidad de Cristo. No es el lugar donde Dios nos Gracias a llamó. Dios no hace eso. ¿Sí? Estaríamos complicados todos. Dice versículo 21, pero, acá ya vamos a lo antagónico, ¿no? Dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Maestro, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él, en lugar de venir a nosotros. Ahí, stop un minuto, ¿no? Esto que empiezan a plantearle los discípulos a Juan, ¿no? Diciéndole, bueno, vimos que el hombre que bautizaste, ¿te acordás? Ese Jesús que tú, ahora está él bautizando, ¿no? Y vemos como esta expresión, ¿no? Tratando de persuadirlo para que, mirá, te está queriendo quitar el lugar, ¿no? ¿Qué está pasando? Si vos lo bautizaste a él, ¿qué está haciendo, no? Y qué bárbaro, porque de acá podemos ver cómo a veces nos sucede a nosotros mismos, ¿no? En nuestro transitar, ¿no? Y que sacaba 3 aspectos que para poder darnos cuenta, ¿no? A veces nosotros no somos dueños de esta gracia, somos administradores, ¿no? Entonces, y Juan la tenía muy clara, ¿no? Después vamos a ver los otros versículos, ¿no? Y vamos a entender. La verdad que sí. A ver, su vida era para eso. En el momento donde top llegó alguien, le hizo sombra y esos castillos que levantó fueron destruidos. Y sin embargo, en vez de decir, escuchame, ¿qué pasa? Bueno, seguí con el ministerio tuyo, pero no me tires abajo, déjame a mí. Es decir, se empezó a vaciar, es decir, no iba nadie a bautizarse, iban todos para allá. Y en vez de agarrar y decir, escuchame, tenés kilómetros para bautizar, venís a ponerte una iglesia al frente de la mía. Sí, pues aparte miraba el mapa y es súper cerca. ¿Qué? Lo que se habló en la reunión pasada, él entendió cuál era su parte en el propósito. Claro, exactamente. Bueno, él tenía muy en claro esto, ¿no? Y dentro de esto que ellos vienen y le plantean a Juan esto, ¿no? Esto de que, bueno, a ver, te está quitando el lugar, ¿no? Entender de que nosotros, Juan lo tenía claro, ¿no? Porque después lo va a aclarar. Nosotros somos administradores, no somos dueños de esto. Si algo hacemos, lo hacemos por gracia. Si algo podemos dar, algo podemos brindar, si algo podemos expresar,
no es por nuestro propio mérito, sino por lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Después, otra cosa que pude ver que no son, los importantes no somos nosotros, ¿no? Los que debemos ser vistos no somos nosotros mismos, ¿no? Entender que ni siquiera Jesús lo hacía, ¿no? Decía que el que me ha visto a mí, en el capítulo 14, 9 de Juan, del mismo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Había estado en una situación en la que había hecho una sanidad, ¿no? Un milagro. Y ha visto al Padre, ¿no? Haciendo alusión a que lo que Él estaba haciendo ni siquiera lo estaba haciendo Él. O sea, el que se tenía que agrandar, digamos, tampoco lo hacía. Porque Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y estas cosas que yo hago no las hago por mi cuenta. Las hago por orden del que me envió, ¿no? Entendiendo de que así como no somos dueños, que somos administradores, nosotros no tenemos nada que decir de que no, porque vení que yo te voy a orar, porque yo sé que si yo voy, y capaz que le queda más cerca hablar y ir a la casa de la mujer esa o del hombre ese, y digo, no, voy yo que desde acá hasta allá, o no sé, a lo de Facundo allá al Rotary, y me decís, ¿para qué? Si de Facundo está a 2 cuadras. No, tengo que ir yo a orar porque... Y entender de que no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Cristo hace a través de nosotros, ¿no? Y entender esto que dijo Diego, que es fundamental, la funcionalidad del cuerpo, entender de que todos tenemos esta parte, el todo de Cristo está en nosotros, todos cumplimos distintas funciones, ¿no? Pero entender de que no somos los vistos en una situación o los importantes no somos nosotros, sino Cristo mismo, ¿no? ¿Sabés que me recordaba, pastor, la anécdota de Jonathan Lara? Sí, se me olvidó. De la iglesia. Para los que no estaban en esa vuelta, Jonathan Lara es el hijo Del apóstol Lara. Del papá. del apóstol y el hijo de su papá y de su mamá y el nieto de Don Lara. No, la cuestión es que el muchachito este estaba enojado porque al frente de la iglesia donde estaban ellos van a poner una iglesia. Y dice, ¿vos podés, papá, que pusieron al frente de la iglesia? Entonces el padre, entendiendo lo que siempre nos dice el pastor, que hay que trabajar para la extensión del reino, le dijo, sí, lo vi, andá a preguntarle qué necesitan. ¿Cómo andá a preguntar? Dice. Entonces fue y preguntó y dice, ¿cómo usted? Dice, me estaba por cruzar, dice, necesitamos silla, dice, porque qué bendición, Dios te mandó, dice. Y bueno, el muchacho fue enojado con el padre. ¿No puedes creer que el caradura me pidió silla? Sí, llevarle 40 de las mejores sillas, 40, 50, no sé cuánto. La cuestión que es como dice el pastor, o sea, Dios quiera que hubieran 2 iglesias, 3 iglesias por cuadra, pero para trabajar por la extensión del reino, no el egoísmo ese de tener 5.000 personas dentro de un establecimiento, porque la verdad que eso no es extender el reino, sino que es tener multitudes encerradas en un establecimiento, ¿no? Y bueno, el tercer aspecto que quería destacar de estos versículos que hablábamos, ¿no? Que de este planteo de los discípulos de Juan a Juan, es que siempre vamos a ser tentados a ser los protagonistas. Siempre vamos a ser tentados a ser el importante, ¿no? Y lo vimos en el Edén, ¿no? Vimos ahí en Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 6, no lo busquen, yo se los leo si quieren, en NTV dice... estaba hablando la serpiente con Eva, ¿no? Y le dice, así que no puedes comer de ningún árbol, y ella le dice, no, sí, podemos comer de todo, explicándole de que en realidad lo único que no podían era el conocimiento, porque ese árbol, si no, ciertamente morirá. Termina la frasecita ella ahí en el versículo 3, y en el 4 dice, no morirán, le respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, se les serán abiertos los ojos, y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, y miren esto, ¿no? Porque elegí esta versión por cómo lo expresa, ¿no? Y dice, y vio el árbol que era bueno, era hermoso, y el fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y comió, ¿no? Esto muchas veces vamos a ser tentados con eso, no. Pero ¿para qué lo vas a llamar al pastor? Hacelo vos. O ¿para qué vas a llamar al que sea, no? Y a veces somos tentados en esto al tener el protagonismo nosotros. Cuando en realidad si algo va a suceder, va a ser por obra de Cristo, ¿no?
porque todo lo que uno hace, por eso es que somos administradores, no dueños, por eso es que los importantes no somos nosotros, sino Cristo. Y que siempre vamos a tener esa posibilidad de ser tentados al querer lo que no debemos, porque el enemigo siempre trabaja así, siempre trata de engañarnos con medias verdades, ¿no? Aparte te trae tanta libertad y tanta paz de saber que no depende de vos. De vos. Hoy justo recibimos un mensaje de unos pastores de acá de Caleta, desesperados, porque no daban más, que no podían más por los problemas que estaban pasando en la congregación. Y la realidad, el consejo que le damos nosotros, digo, no te hagas problemas, vos haces tu parte, vos sé fiel a lo que Dios te está pidiendo. No cargues algo que no tenés que cargar. Dios no te está pidiendo resultados. Dios te está pidiendo que vos seas fiel en lo que Él te está pidiendo. Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque. A ver, nuestra fuerza, semana a semana, está en poder darles el alimento a ustedes que tienen que comer. La palabra precisa. No si vienen, no vienen, les pasó. A ver, no es cuestión de lo circunstancial, porque eso depende de Dios, no depende de nosotros. Yo ahora podría decir, uy, qué garrón, pues hay personas que tenían que venir hoy, que están en un proceso, que están trabajando y esta palabra sería, y podría estar, pero ¿cómo que no lo entendieron? ¿Qué pasó? Y por ahí les mando un mensaje, ¿qué pasó? No, me enrosqué y me quedé mirando televisión. Pues sí, escuchame, uno trabajando, pero yo me voy a andar haciendo problema de eso. Eso depende de la persona, no depende de la persona de nosotros. Nosotros tenemos que seguir trabajando y lo mismo ustedes, trabajando en lo que Dios les dio. Sean fieles en lo que Dios les dio, sea el hogar, sea la casa, sea el trabajo, sea la familia, lo que sea. No esperen ver resultados, porque los resultados a veces son engañosos. Porque a veces vos ves resultados de personas que supuestamente está todo perfecto. A ver, ¿qué resultado? Vamos a lo simple. ¿Qué resultado vio Cristo en la cruz? Vio solamente a un Juan que estaba con su mamá porque los discípulos habían dejado todo. Y vos decís, garrón, ¿qué resultado vio Pablo? Más de 3 años en la cárcel, en cadena. A ver, los resultados visibles no son garantía de nada. No son garantía de nada. Lo que uno tiene que hacer es fiel en lo que Dios te pide poner, lo que Dios te pide hacer. Continuamos en el versículo ¿Algo 27. Más? ¿Alguien quiere decir algo? José, te veía con ganas de Sí, no, dentro de lo que estabas hablando ahí, que muchas veces se creyó que el Evangelio es cargar de actividades. Claro, sí. Que tenés que, o sea, llenar de cosas, títere, esto, aquello, y el Evangelio se trata de predicar su palabra. Si bien van a salir algunas actividades, pero no se puede cargar a una congregación o a aquel que viene pintando, Tomás, o sea, cuando Dios nos pide realmente estudiar su palabra, conocer a Cristo. Es que Claro, muchas veces la iglesia se mundanizó en que el show debe continuar y tenemos que hacer show. Hay que prender las luces y que la gente escuche el chingui chingui y en realidad no es. La realidad es que una mesa de trabajo con una Biblia te va a dar 1000 resultados más que las luces y que no digo que esté mal hacerlo. Si Dios te está mostrando y tienes la posibilidad para hacerlo, hacelo. Pero no pienses que dependés de eso. No pienses que lo necesitas. No necesitas ni las luces, ni necesitas los congresos, ni nada de eso. Necesitamos estar unidos, reunidos, trabajando con la palabra, con el Espíritu Santo. Lo demás es que de esa forma se entendió el Evangelio, porque se reunían en casas, en la esquina donde le permitían y compartían la palabra. Exactamente. Pero vos fíjate, ¿qué había? Había hambre. Claro. Había hambre de conocer, quiero saber cómo es. Había un hambre, había un deseo tan grande que ahora lamentablemente al estar comiendo la gente comida chatarra todo el tiempo, muchas veces a través de las redes, lo que hace termina no teniendo hambre del verdadero hambre. Porque a ver, nosotros hablamos con personas de que yo te puedo asegurar, están todo el día escuchando música cristiana. Están todo el día escuchando TikTok o viendo TikTok de versículos, de esto, del otro, pero vos te das cuenta que no tienen un encuentro con Dios, pero ni ahí. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y es que en realidad el accionar no te garantiza nada si no hay una intención correcta de verdaderamente comer de Cristo, de comer del verdadero alimento.
no de realizar algo solamente pensando que tenés que cumplir, ¿no? Seguimos. Versículo 27, Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios no se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que yo les dije claramente que yo no era el Mesías. Está respondiendo a lo que le decía. Mirá que del otro lado están bautizando. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Qué lindo versículo. Qué lindo versículo, qué sano. Por eso Filipenses dice: miren a los demás como superiores a sí mismos. Y al final la humildad. Miren a los demás como superiores. A veces, mira, yo tenía uno de mis primeros profesores de música, se llamaba Roque Figliolo, ¿no? Que era, bueno, allá en Mar del Plata es reconocido, mal, toca en todos lados, la orquesta lo llama para tocar, pero una persona, después cambió, pero en un principio él no te quería enseñar nada, él te enseñaba, cuando veía que vos le podías hacer sombra, automáticamente te dice: no, yo ya no te puedo enseñar porque lo que viene son cosas mías. Yo ya no te las puedo enseñar. Claro. Él te enseñaba, venías todo re bien, le pagaba. Ahora, cuando vos veías que vos venías avanzando, él te decía: no, hasta acá llegamos, buscate otro. Pero no, yo ya está, lo que yo te puedo, no te puedo. Claro, porque no quería que nadie le haga sombra. Entonces no le podía enseñar sus secretos, ¿no? Porque sería algo por sí. Si era un genio sin sus secretos, imagínate, te decía. Bueno, aunque les parezca mentira, en lo espiritual muchas veces pasa lo mismo. Hay personas que no enseñan porque no saben, hay otros que no enseñan porque tienen miedo de que el discípulo crezca más y que sepa más. Cuando en realidad es una mentalidad tan escasa. A ver, para nosotros, que ustedes sepan más que nosotros, es un orgullo. Porque es lo que nosotros estamos sembrando, que ustedes avancen, que crezcan, que nos superen, que puedan tener mayor entendimiento, mayor revelación. Si al final lo que estamos edificando es un reino, no estamos edificando la casa del pastor. Pero esa mentalidad es fundamental y aunque les parezca mentira, hay muchos que no la tienen. Por eso es importante, ¿no?, tener esto bien claro, ¿no? ¿Cuál es mi parte en el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es mi parte en este cuerpo de Cristo? ¿No? Porque Juan dice que el novio, el amigo del novio, ¿qué hace? Está al lado de él, es el que lo acompaña, el que está feliz. Hoy en día el que le saca la foto, el que le compra el regalito, ¿no? Y es el que está re feliz haciéndole cinchada, ¿viste? Ahí, contento. Y ese soy yo, y me alegro, y me encantaría que sea mucho mejor, dice, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque él sabía cuál era su parte en este propósito eterno de Dios. Sabía cuál era su parte y la cumplió fielmente, tanto que nos deja una enseñanza increíble en la que él no se siente menos ni nada, todo lo contrario, se siente feliz de hacer lo que está haciendo, porque sabe que está haciendo lo que debe hacer. Ahora fíjense qué importante, porque si él se hubiese pensado que era el novio, hubiesen pasado dos cosas. O hubiese agarrado y hubiese generado un orgullo, como decir: escúchame, Dios me llamó acá, yo soy de Elías y vos venís acá, andate a la otra punta. O se hubiese inmerso en una depresión, como decir: al final lo que Dios me dio me lo están quitando, ¿qué me está pasando, papá? Porque en realidad el no entender tu propósito o te genera un corazón orgulloso o te hace caer en depresión. El entender tu propósito, tu parte en el propósito de Dios, el entender tu función, es tan pero tan sanador, porque en realidad no te pide nada a Dios que no haya depositado en vos. Sí. Por eso es tan importante y no hay personas pequeñas. Recuerda que hace 2 domingos atrás que dijimos: cada uno es parte de este mismo cuerpo. Y a veces las partes que parecen menos eficaces o menos necesarias son las que más necesitamos. Y pregunta: ¿y quién sabe cuáles son esas partes? Y no lo sé, lo sabe Dios. Si el cuerpo, nosotros no somos dueños del cuerpo. Por eso está el cuento, hay un cuento que seguramente lo han escuchado, pero el cuento ese de ese pastor encumbrado de congregaciones multitudinarias
que llevó a miles de personas a los pies de Cristo, muere, está en el cielo y encuentra ahí en el cielo una viejita que era la encargada de estar orando, que siempre cuando habría una congregación nueva, la viejita iba a acompañarlo. Es la que, ¿viste? La que están siempre, figuritas que pasan desapercibidas, porque como están siempre pasan desapercibidas. Y ahí dice que Jesús preparó el hijo, la hago corta, dice, y había super presentación. Dice, saben que acá no estamos para el juicio, sino estamos para los galardones. Este es el misma de Cristo, así que gracias por venir, gracias por todo lo que hicieron. Y cuando llegó un momento, atrás de Jesús había una corona gigante y una chiquita. Y agarra la corona chiquita Jesús y agarró el pastor, dado un paso para el costado y le hace a la hermana, pase. ¿No? Y Jesús le dice, Es para vos. y Jesús da 2 pasos y se lo da a él. Y ahí donde se armó, dice, pues no puede ser, entregué mi vida al Evangelio, que esto, que el otro. Dice esto, fundamos esto, van 294 personas llevadas a los pies de Cristo. Y Jesús, ¿qué le dice? Todo lo que hiciste, lo hiciste porque hubo una persona anónima, una persona que parecía la más débil en el cuerpo, pero fue la que te estuvo sosteniendo todo el tiempo. Esa persona es esta mujer, ¿no? A ver, ¿cuál es la moraleja de esto? La moraleja es que no sabemos quién es quién. No se puede decir el pastor es el genio y en realidad el pastor no, es la otra persona que está ahí, que fue fiel, que estuvo orando por el pastor para que el pastor no baje los brazos. A ver, que pueda llegar a donde llegó, para que pueda hacer, ¿no? Y a veces uno no entiende, ¿no? Dice, porque la cara visible, qué sé yo, de acá mismo, la cara visible es él, pero ¿qué proporciona que esté acá? Dios mismo, sí, lo sabemos, pero ¿cuántos que están orando, que están apoyando, que están ayudando de manera anónima y que están haciendo que esto continúe, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque erramos en querer hacer algo por nosotros mismos cuando Dios ya te dio algo específico, ¿no? El domingo hablamos muy claramente de esto, ¿no? Por su gracia y por su amor, Él se encargó de que todo esté ordenado. Ahora, nosotros no querramos ser dedo cuando somos brazo. No, pero sí es una falange, sí, pero uno es así y el otro es así. Así es. Evidentemente no va. Entonces, entender nuestra parte en el propósito eterno es fundamental. Bueno, lo terminamos de leer, dice... Últimos versículos, 31. 31. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Qué pocos creen en lo que les dice. Fíjense lo que dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo el juicio de Dios. Qué bárbaro. Un montón de cosas para sacar de este capítulo y cuántas que nos quedaron, pero sí rescataba solo 2 como para llevarnos, y es el amor que viene de Dios y la vida eterna. La importancia del saber de que esta vida eterna que tenemos en cada uno de nosotros por medio de Cristo no es para mañana. La tenemos que empezar a disfrutar hoy. La plenitud de Cristo está en nosotros. Esta gracia está disponible para nosotros. Qué linda es la palabra, qué confortante, qué hermoso. Los animamos a seguir leyendo, a seguir buscando, a seguir escudriñando. Recuerden que hago 2 anuncios. Recuerden de suscribirse en el canal de YouTube, los que no están, para que les llegue la notificación, para que vayan escuchando, que hay varios que no están suscriptos. Pongan la campanita. Y otra cosa, el sábado recuerden que comenzamos con las reuniones de oración congregacional por Zoom, 9 horas. Si no tienen el Zoom nos avisan y se los ayudamos a conectar. No te olvides. Por favor. Gladys y José, no se olviden.